¿Ahí se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Voy entonces con esto. Bien, voy de vuelta. Zoom es re lento, por eso nosotros siempre hicimos con Mix. Muy bien, ahí continúo. Entonces le decía, rayo central, el rayo normal, estábamos con el ángulo de radioproyección, que es el ángulo que se forma, ¿sí?, por dos puntos, tomados del foco como el vértice, que es desde acá, de esta flechita, y pasa tangente, o sea, rasando, por dos puntos opuestos del objeto. El plano guía consiste en una línea imaginaria que pasa en sentido longitudinal, acá lo paso, ¿sí? El plano guía que pasa por una línea imaginaria en sentido longitudinal, que me divide en dos partes el objeto. ¿Está? Siguiente. Los principios... Profe, sí. ¿puedo volver a la diapositiva anterior? Sí, a esta. Le quiero consultar, ajá, donde dice sí. Rayo central, o sea, esas dos líneas que salen, que arman un vértice, ¿el foco es el de abajo? O sea, ¿el de abajo es el foco? Esto, acá y acá, en estas flechitas, son el foco, ¿sí? El movimiento de esto es fundamental para después la formación de imagen, tranquilo. Esto se mueve a razón para formar la imagen, ¿sí? Ya llegamos ahí en esa parte. Lo que quiero que entiendan que es el ángulo de radioproducción. ¿Está? Voy con los principios radioópticos para que se vaya entendiendo. Tamaño del foco mínimo. Cuanto más chico es el foco, o sea, la salida de los rayos X, tenemos mejor aprovechamiento de la imagen, ¿sí? La distancia del foco al objeto debe ser máxima, o sea, cuanto más alejados tenemos mayor amplitud, en la cual puede abarcar nuestra imagen. Cuanto más cerca, lo que vamos a obtener es menos aprovechamiento, ¿sí? La distancia objeto-película debe ser mínima, ya que eso, el impacto de los rayos o el impacto de la luz o de la radiación que se está utilizando, nos va a dar mejor nitidez cuanto más cerca esté la película del objeto, ¿sí? El cuarto es el que el radio central debe pasar por el centro del plano guía e incidir normalmente al plano de la película. Ya vamos a llegar con eso. 5. El plano de guía del objeto y el plano de la película deben permanecer paralelos, ¿sí? Lo ideal siempre es que estén ambos objetos paralelos, el plano del objeto y el plano de la película. Y la película debe permanecer otra vez hablando de plano. Siempre, o sea, tratar de evitar las curvaturas. Si bien dentro de la boca van a tener un montón de curvaturas, pero gracias a las técnicas se puede compensar mucho eso. Siguiente. El tamaño del objeto debe ser mínimo, que este es el primero. Porque para lograr definición de la imagen, que sean bien nítidas y no borradas. ¿Se me escucha? Ahora. Esto nos da ¿sí? Le corta, esto, o sea, que el tamaño del foco, que es mínimo, ¿sí? Ahí. Bueno, el resultado, ahora, ahí, bueno. Sí, el resultado de esto nos va a dar imágenes bien limitadas, nítidas y no borrosas. Estas dos características, cuando está bien hecho, nos va a dar el isomorfismo, o sea, misma forma. Iso es igual, morfismo de forma. Iso
igual metría de tamaño. Entonces nos va a dar igual tamaño, igual forma. A mayor tamaño del punto focal, menor nitidez tendrá la imagen, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que sea mayor. Sigo. La penumbra. La penumbra es cuando los rayos salen del anticátodo del tubo de rayos X. Esto hace que se produzcan diferentes puntos que viajan en línea recta y los bordes se denominan penumbra. Ya voy con eso. Cuando sale, vamos a hacer el foco. Anteriormente teníamos el ángulo de radioproyección, ¿sí? En los extremos de ese punto de foco nos forman otros como microángulos, ¿sí? Si se puede ver acá, estos y estos, junto con este, forman como... Esta es la distorsión que se forman en los bordes de la película. Esto se denomina penumbra, porque acá se va a ver borroso. Eso quiere decir que la mejor parte de aprovechamiento de la imagen siempre va a estar en el centro. Lo que se pueda figurar, si está bien colocado el foco, nos va a otorgar una imagen más nítida en todo lo que es este límite. Todo lo que está pasando de este otro ya va a ser borroso. Profe, disculpe. Yo sé que es mucha teoría, ¿sí? ¿Hay que apoyar el colimador en la mejilla del paciente? No. No. Justamente ese es el tema. Hay que tratar de que sea lo más distante posible. Ni tanto ni mucho. Justamente lo que nos otorga la distancia son el largor del cono. ¿Está? Perfecto, profe. ¿Sí? Porque si vos lo acercás más, vamos a suponer que acá vos tenés la mejilla, si lo acercás más al cono, lo que vas a tener son estos ángulos. Si vos lo alejás, aprovechás más, o sea, el ángulo va a ser un poco más largo. Entonces va a tener una mejor imagen, ¿sí? O sea, cuanto más, digamos, discreto sea la colocación del cono o el colimador, mejor va a ser el aprovechamiento de la imagen que vas a tener, ¿sí? Justamente por esta zona de penumbra. ¿Está? Sí, profe, perfecto. Gracias. Dale. Distancia foco-objeto debe ser máxima, ¿sí? A lo contrario del anterior. Aumentando la distancia del foco del objeto, aumenta esta distancia, disminuye la borrosidad de la imagen al reducir la divergencia de las... Utilizar fotones de trayectoria casi paralelos. O sea, en lo posible, ¿qué quiere decir esto? Cuanto más paralelo, ¿sí? Perdón. Cuanto más perpendicular sería el haz de los fotones, esto se le dice cuando más paralelo es esto, el objeto con la película, va a ser mejor porque vamos a tener una imagen casi idéntica, ¿sí? ¿Se entiende eso? Que es difícil de lograr en boca, porque tenemos muchas curvas. ¿Está? Para esto se utilizan cilindros o colimadores largos de 40 centímetros aproximadamente. ¿Está? ¿Se escucha? Sí, profe, se entiende perfecto. Ah, está, perfecto entonces. Esta, la distancia del objeto, ¿sí? Con la película debe ser mínima, ¿sí? La disminución de la distancia del objeto también disminuye la penumbra, o sea, este objeto, cuanto más cerca del paquete está, va a disminuir la zona de penumbra, ¿sí? Vamos a tener una imagen de buena calidad. ¿Está? El plano guía, Profe, sí. Sí. ¿puede por favor repetir lo anterior porque se me cortó un toque? Que la distancia del lo anterior a objeto eso.
el plano de la película? Sí, No. profe. Eso. La distancia foco-objeto. Sí. La distancia de foco-objeto debe ser máxima. La distancia del foco al objeto debe ser máxima, que eso es lo que me había preguntado tu compañero. Me había preguntado si había que acercar el colimador a la mejilla, y no debe ser así, sino que cuanto más largo está, mejor aprovechamiento tenemos de la calidad de imagen, o sea, de los rayos que salen de ese colimador. Si lo acercamos más, formamos esta zona de penumbra. Si uno lo aleja, se aprovecha más, todo el ángulo de radioproyección va a ser un poco más largo. Por esta razón, los colimadores de mejor calidad son los colimadores largos, de 40 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Profe, ¿y hay una medida específica desde el colimador hasta el paciente? Justamente 40 centímetros. Ah, ok, profe. Pensé que Sí. eso era La gran mayoría traen menos, pero lo ideal es, o sea, lo ideal para que vos puedas aprovechar por el tamaño de la película que utilizamos, sería 40 centímetros, sería lo ideal. ¿Está? Sí, profe. Pero si no tenés un colimador largo y es corto, uno tiene que tirarse un poquito más hacia atrás y lograr una cierta distancia. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Seguimos. Decía que la distancia objeto, película debería ser mínima, ¿sí? Porque esto también disminuye la divergencia de este ángulo de radioproyección. Mejora la nitidez, o sea, hay un aprovechamiento de impacto sobre la película y nitidez de la imagen. ¿Está? El plano guía debe incidir normalmente al plano de la película. Este principio se va a lograr el isomorfismo cuando el rayo central debe incidir en el centro del plano guía. O sea, este rayo incide sobre el plano guía. ¿Está? Debe incidir normalmente al plano de la película, que sería esto. En este caso, ambos planos deben permanecer paralelos. Este plano, el plano guía y el plano de la película. La incidencia normal es cuando el rayo central incide perpendicular a la película. Este rayo incide perpendicular a la película. Eso sería lo ideal. ¿Está? Sé que es un juego de palabras, pero justamente me detengo en explicarle qué es cada una de las cositas. ¿Sí? Seguimos. No estoy viendo los títulos de acá. A ver si puedo bajarle esto. Ahí está. Ahora sí. El plano guía del objeto y el plano de la película deben permanecer paralelos. ¿Por qué suceden estas dos cosas? Si la imagen se ve bien ahí, ¿verdad? Si el objeto se alarga o se elonga es cuando el rayo no incide de manera perpendicular. Pero el paquete radiográfico no está paralelo al objeto. O sea, tenemos la proyección del rayo, todo bien, pero tenemos esta inclinación. Ya no está el plano del objeto y el plano de la película paralelos, sino que esto sufre una inclinación. Eso no va a producir un alargamiento de la imagen. O sea que esto que está acá se va a proyectar así, tic, 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 y nos va a distorsionar el tamaño del objeto. Por eso hablamos en algunas circunstancias de elongado, una figura alargada, y esto ya nos complica con el tamaño real para muchas prácticas operatorias, ¿sí? Y aparte,
Esta elongación lo que va a producir es que la imagen se vea borrosa alrededor, ya no va a ser más nítida. El otro problema que solemos tener es que cuando el objeto está inclinado con respecto al plano de la película, ¿sí? ¿Qué se nos produce? Es el acortamiento de, se nos produce el acortamiento de la imagen, ¿sí? Esto se entiende, ¿verdad? Entonces van a aparecer como dientitos o objetos sumamente chiquititos y cortitos. Sin embargo, el tamaño real no es ese. Entonces lo que se muestra en esas imágenes debemos evitar. Exactamente, debemos evitar, sí. O sea, lo que debemos hacer es que ambos traten de estar lo más paralelo posible. Si está el objeto inclinado, se va a producir un acortamiento. Si está el plano de la película inclinado, se va a producir un alargamiento. Y a ambos nos da distorsiones de imagen, de lo real. En pocas palabras. ¿Sí? Esperen que está lento esto. Bien. La película, esto es lo que decíamos, que la película debería permanecer plana. Estoy moviendo esto porque me molesta. Debería permanecer plana porque si la película estaba inclinada, se produce este problemita. Se elonga y se deforma. Se da como una fuga. Y este no es el tamaño real del objeto. En el caso de la inclinación del objeto, se produce el acortamiento. Y aparte, como se ven como por más que estos objetos sean de un ancho mesovegetal relativo, no se ven tan así en la realidad. ¿Sí? Aparte enmascaran otras cosas. Se fuga todo lo que es la nitidez de la imagen. ¿Está? La deformación o curvatura, esto provoca esto. ¿Sí? Generalmente lo que suelen decir algunos es doblarle la película, y lo que hacen es doblarle la película para que entre y al paciente, porque al paciente le molesta, y sin embargo lo que hay que tratar de colocar lo más paralelo posible al objeto que vamos a radiografiar. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre esto, no doblen el paquete radiográfico. Factores que determinan la absorción. La diferencia de tonos que muestran las radiografías son el resultado de la absorción de los rayos X por el objeto radiográfico en virtud a tres variables. Las tres variables son el número y peso atómico, la densidad física y el espesor. El número atómico, cuanto mayor es el peso atómico, ¿sí? Mayor es la densidad física, menor poder de penetración tienen los rayos X. Menor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Tiene menor poder de penetración. Va a tener, van a absorber más los rayos X, por lo tanto, lo que se va a ver es del otro lado, cuando haga la impronta, de color radio opaco, blanquecino, blancuzco, como se ven los huesos, ¿sí? Si bien hay toda una terminología que la deben seguir, yo le estoy explicando así para que se entienda. La densidad física, a mayor densidad del objeto a radiografiar, menor es el poder de penetración de las radiografías. Entonces lo que se va a ver es más claras. Por ejemplo, el esmalte, obturaciones metálicas, ¿sí? El espesor, a mayor espesor del tejido u objeto que atraviesa, menor es la penetración de los rayos X y más clara se va a ver la imagen. O sea, se va a ver radiolúcido, ¿sí? Se va a ver negruzco. Van a ser diferentes tonos de grises, que se le dice con vocabulario técnico, ¿sí? Entonces, acá tenemos en cuanto a la absorción.
Los cuerpos radiotransparentes. El cuerpo radiotransparente, sin lugar a duda, es el aire y el acrílico. Entonces, cuando ustedes digan, se ve radiotransparente, siempre tienen que acordarse que es esas dos cosas. Acá en este caso, por ejemplo. Radio opaco sería, profe. Radiotransparente. Radiotransparente se le dice al negro, al oscuro, al denso. ¿Sí? Es un tono oscuro, bien, bien, bien oscuro. A diferencia, esto es de aire y esto es cámara pulpar. Esto es radiolúcido. Esto es radiotransparente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Lo mismo que el acrílico. El acrílico también se ve radiotransparente. ¿Está? Está lento esto, ¿sabes? Ahí vemos. Radiolúcido, esa era tu pregunta. Cuando el cuerpo absorbe de manera mediana, o sea, absorbe poco, los tonos van a ser en grises, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el seno maxilar, ¿sí? Si bien es una tonalidad entre el radiopaco, que es esto, y se va como difuminando, y acá tenemos, fíjense, los tonos de grises, ¿sí? Lo mismo pasa con la cámara pulpar. Tiene diferentes tonos de grises dependiendo de lo que haya dentro, depósito de calcio, elementos como perlas cálcicas, agujas cálcicas que se ven obliterando en esta zona, ¿sí? Van a verse de diferentes densidades. Pero siempre a estos cuerpos se les dice radiolúcido, ¿sí? Cuando tienen diferentes tonos de grises. Y esos tonos de grises son los tejidos blandos, la encía, la cámara pulpar, el seno maxilar. ¿Está? La encía, cuanto más engrosada está, se delimita, se nota una cierta tonalidad de gris. No llega a ser radiotransparente, es radiolúcido. ¿Estamos? Radiopacos. Esta es la otra terminología. Es cuando el cuerpo absorbe, esto es lo que decíamos al principio, gran cantidad de rayos X y la tonalidad va a ser clara, va a ser blanca, blanca, bien, bien notoria. Uno puede terminar así, no vayan a decir blanco, es para que ustedes vayan entendiendo el idioma que vamos a utilizar. Siempre utilicen términos técnicos, los cuales son radiolúcido, radiopaco y radiotransparente. ¿Está? Entonces vamos a tener un tono claro, como por ejemplo la plata o que queda, por ejemplo la plata. En este caso, el esmalte, la dentina, la cortical alveolar, los tratamientos endodónticos, los metales de amalgama, corona, los pernos, o sea, las restauraciones. ¿Sí? Se puede observar acá que el esmalte es radioopaco, las restauraciones, obturaciones son radioopacas, los tratamientos endodónticos son radiopacos. Esto tiene que ver con un requisito que tienen los materiales odontológicos, uno de los principales y los fundamentales, ¿sí? Que es la radiopacidad, justamente para ver las terminaciones de los materiales y ver que esté cumpliendo la función necesaria. Ahora, cuando existen alteraciones en esa radiopacidad y en los límites de los tejidos donde están, se van a ver los defectos y obviamente las patologías, ¿sí? Los efectos de sustracción y de adición o sumación. La de sustracción se refiere a el ocultamiento, ¿sí? De sacar, o sea, sustraer, como el término lo dice, sacar. Él nos va a dar, por ejemplo, cuando queremos interpretar una obturación que penetra la cámara pulpar por la dirección que es oblicua del rayo y el registro permanece supuesto al de la cámara. En este caso, aquí,
el rayo atraviesa de diferente manera, o sea, de diferente angulación, lo cual lo que nos va a generar acá es un ocultamiento de lo que está atrás. Y pareciera que esta obturación estuviera llegando a la cámara pulpar, y sin embargo lo que está haciendo es, el rayo está entrando de esta manera, impacta sobre el metal absorbe y no se puede ver lo que hay detrás, ¿sí? A ese es efecto de sustracción. El efecto de sumación o adición, ¿qué es la sombra? Cuando un cuerpo es igual a la suma de las sombras generadas por los planos de formación, o sea, la superposición de dos cuerpos, que generalmente sucede en el área interproximal. Si uno bien puede observar acá en esta pieza dentaria el esmalte que cubre a razón de casquete, acá está bien nítido. Cuanto más cerca estén los objetos o la entrada del rayo X, va a superponer este segmento, o sea, el límite de este con este, y se va a ver de esta manera, como blanquecino, ¿sí? En este caso se ve perfecto, acá. Este es el efecto de sumación. ¿Está? Se suman estas dos entidades. Que sin embargo, si yo pusiera de otra manera el cono o la película, vamos a tener esto separadito como acá. Pero esto ocasionó que la posición de estas piezas dentarias me den ese efecto de sumación. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Seguimos. Profe, ¿puede repetir el de sustracción? ¿De sustracción? Sustracción es cuando sacas. Sumación es cuando agregas. En términos fáciles. Sustracción, cuando en este caso pasa el rayo. Y vos lo que querés ver es la formación de la cámara pulpar. Pero este elemento o la forma en que colocaste el rayo, o sea, la forma en que dirigiste el rayo, tapa lo que está atrás. Entonces, uno no puede observar. ¿Sí? Ese es el fenómeno de sustracción. Cuando el rayo entra de manera oblicua y lo que hace es superponerse a esa otra estructura porque absorbe la radiación. Entonces se tapa. ¿Está? A eso se llama fenómeno de sustracción. Sí, la desumación es cuando interponemos dos objetos y ambos tienen una misma densidad, entonces se ven mucho más claros, digamos. Fíjate, el tono que tenés acá y el tono que tenés acá, que es mucho más impactante que lo que tenemos acá. Sin embargo, si estuvieran las piezas estas separadas o la entrada del rayo estuviera en otra dirección, se podría ver de esta forma. ¿Sí? Eso es la de adición, de agregar. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Bibliografía de consulta. Aquí tienen. Este Power, ¿ustedes lo tienen colgado en el aula? No me fijé yo, la verdad. Creo que no, profe. No, bueno, profe, no, profe, este no lo tenemos. Cualquier cosita, cualquier duda o lo que fuera, tienen los jefes de trabajos prácticos para hacer consultas, ¿sí? Profe, no nos puede. Sí, eso, si no nos puede poner en el aula. Porque tenemos 2 Power nomás en el aula y... Ah, bueno, voy a hablarlo a ver qué se puede hacer. Porque creo que el próximo práctico creo que es de esto. Bueno, profe. Creo que lo van a volver a dar. ¿Sí?